Jordi, muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista desde el Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico Monterrey y muy particularmente para poderla divulgar en nuestras redes sociales y en la revista que tenemos de Entorno y Futuro. Entonces, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, yo soy el que estoy agradecido. Para mí es un placer poder conversar con vosotros en torno al presente y futuro de ciudades. Bueno, y hacerlo con el Tecnológico de Monterrey es un honor. Muchas gracias, Jordi. Y también hacerlo dentro del contexto de este Congreso Internacional de Movilidad, ¿no? Donde entiendo que están ustedes haciendo las veces del secretariado, de Sustainable Urban Mobility, y de lo cual obviamente también queremos platicar los retos de la movilidad y, en fin, cuál es también el propósito de un congreso de esta naturaleza. Muy bien. Platícame un poco Barcelona. A ver, yo conozco Barcelona, he ido algunas veces, me parece una ciudad extraordinaria, me parece preciosa, y como todas deberán de tener seguramente también sus retos. ¿Cuáles son, por un lado, primero algunas de sus fortalezas desde tu punto de vista? ¿Cuáles son algunas de las fortalezas que hacen de Barcelona una ciudad tan atractiva? Y después pasar a cuáles son algunos de sus retos. Bueno, yo creo que a mí me es difícil a veces hablar con objetividad, ¿no? de Barcelona, porque, bueno, siempre es una ciudad que te quieres, ¿no? Y que le deseas lo mejor, ¿no? Y por eso a la vez eres crítico, ¿no? Como ciudadano de una ciudad que la quieres mejor. Bueno, creo que Barcelona es una ciudad que tiene 2000 años de historia y que, digamos, desde el punto de vista de su estructura urbana, pues refleja el acopio de diferentes capas urbanas que responden a diferentes etapas históricas, ¿no? Y por tanto ha generado un urbanismo que es justamente la lectura de su historia, ¿no? O sea, tiene un núcleo de ciudad romana de hace 2000 años donde se fundó, que durante 1800 años fue una ciudad dentro de murallas, con una estructura urbana del que ahora es el distrito de la ciudad antigua, de la ciutat bella que decimos en catalán, que después vivió a través de el urbanismo planificado, la explosión hacia la revolución industrial y por tanto el crecimiento a partir del siglo XIX. Tuvimos la suerte de hacerlo de la mano de Ildefonso Cerdá, que planificó una ciudad bajo el prisma de la racionalidad y de la planificación urbana. Es uno de los padres del urbanismo moderno y que después, a lo largo del siglo XX, vivió una expansión, a veces con planificación y durante 40 años bajo la dictadura, con una explosión demográfica no planificada, bajo el signo de la especulación. De manera que ahora cuando uno ve la ciudad-municipio, que es una ciudad en términos internacionales mediana, no grande, de 1.600.000 habitantes, que conforma un área metropolitana de 3,4 millones de personas, que ahora ya es un continuo urbano. Por tanto, fortalezas, bueno, que tiene historia, que tiene las características de ciudad densa, con densidad, que ha sido muchas veces planificada, es que tuvimos la suerte de ser con planificación, que es la mezcla de muchos tejidos urbanos que tiene su fuerza en sus barrios. Tenemos 73 barrios en el municipio y, digamos, más de 30 municipios en el área metropolitana. Por tanto, cuando ahora se habla de las ciudades de los 15 minutos, sin haber teorizado, Barcelona es mucho una ciudad de 15 minutos, con un urbanismo que en el fondo es bastante sostenible, porque tiene un urbanismo mixto, de mixtura de usos, con alta densidad, que tiene un buen transporte público dentro de la ciudad y en cambio enormes déficits en lo que sería el transporte público regional. En la conexión entre Barcelona y su entorno hay déficits, está mejorando, pero hay déficits, y en cambio es una ciudad. Miren, le diré la definición de una cónsul magnífica de México que hubo en Barcelona. Me la definió como una ciudad muy paseable. Y por tanto, una ciudad que tiene seguridad en las calles, que tiene mixtura de usos y que por tanto, en el fondo es una ciudad bastante sostenible en su concepción.
de sostenibilidad ambiental, de sostenibilidad social, porque es una ciudad que fue concebida como bastante igualitaria. Y saben que las ciudades, uno de sus grandes retos es la desigualdad urbana. Y por tanto, estos son fortalezas. Además, si quieren, le podemos añadir su espacio europeo, mediterránea y muy europea, capital del sur y del norte a la vez, que enlaza y tiene vocación, digamos, de ciudad abierta, porque ya en el siglo XII comerciaba con el mundo a través del comercio del mar, de lo que era nuestro mar, que es el Mediterráneo. Bueno, tiene algunas características que la hace una ciudad atractiva y que por su tamaño es una ciudad más global de lo que le tocaría, porque tiene una cultura de apertura. Hombre, como amenazas o puntos débiles, yo creo que le falta vertebrar la escala metropolitana y regional, o sea, no tiene la institucionalidad debida para, digamos, gestionar la ciudad real, la ciudad que uno ve desde un avión. Creo que es un punto débil. Creo que está en proceso de adecuar para tener oportunidades en la nueva revolución digital. Creo que la revolución mercantil, la revolución industrial, la primera, la segunda y la tercera, tuvimos un cierto éxito y ahora tenemos el reto de abordar la terciarización económica, la implantación de la nueva industria digital. Bueno, aquí tenemos no un punto débil, sino un reto, ¿eh? Y después yo creo que tenemos también un reto en la sostenibilidad ambiental, es decir, nosotros tenemos que mejorar en bastantes variables, digamos, de lo que sería la transición ecológica. Y después creo que somos un buen laboratorio de la diversidad en una ciudad, diversidad social, de orígenes. Es un magnífico laboratorio urbano europeo donde creo que hay cultura de tolerancia, pero tenemos que pasar de la tolerancia a convertir la diversidad en nuestra gran fortaleza, ¿no? Que no Estos sea... son algunos de los tratos, ¿no? No, muy bien. A ver, primera reflexión, y con miras a lo que a veces aquí vemos en México, me gustó mucho estas reflexiones que hiciste de que durante una buena parte de su vida estuvo y ha estado vinculada a la planeación. Y mencionaste el nombre de un personaje que lo mencionas como quizá uno de los precursores del urbanismo. ¿Quién era este personaje y cuáles eran esas ideas que planteaba? Bueno, para entender, era un ingeniero civil de caminos. Era una persona que dijo, para construir una sociedad mejor, tenemos que construir una ciudad mejor. Y por tanto, cuando él diseñó Barcelona, digamos, derribó las murallas a mediados del siglo XIX. Wow. Cuando ya la ciudad estallaba, porque ya no podía cometer desde una estructura urbana medieval la revolución industrial. Por tanto, de alguna manera estallaba dentro de murallas. Por tanto, derribó las murallas y entonces había la gran asignatura pendiente que era todo el territorio que estaba vacío en torno a las murallas, ¿cómo se construiría? Pues tuvimos la suerte, siglo XIX, de hacerlo a través de un master plan, de una planificación urbana, que es el ensanche. Y entonces Ildefons Cerdà, que aprobó este plan contra los intereses de la burguesía del local del momento, era un socialista utópico. Era una persona que era un higienista. Él estudió las condiciones socioeconómicas dentro de las murallas para pensar cómo sería la Barcelona del futuro. Y en lugar de calles de 3 metros, ideó el ensanche. El ensanche es una estructura urbana ortogonal, igualitaria, de racionalismo puro, porque es una estructura absolutamente racional, y preveyó, cuando aún no habían automóviles, preveyó el urbanismo también al servicio de la salubridad y de una movilidad inteligente. Yo creo que hay un elemento, si se visita Barcelona, que es las islas del ensanche, en su intersección,
pues tienen aquello que se llama los chaflanes, que es el espacio para que la carga y descarga y múltiples funciones se puedan desarrollar en las intersecciones del ensanche. Hombre, fue un visionario, fue un utópico, fue una persona que hizo una planificación de la que ahora, 150 años más tarde, Barcelona aún vive, de este gran corazón racional que redistribuye la energía urbana y que efectivamente es una gran fisiología urbana al servicio de un cierto concepto de ciudad. Por tanto, bueno, yo creo que tuvimos la suerte, primero, de planificar contra los intereses locales, con visión a largo plazo. Y bueno, digamos, es como Haussmann fue en París, pues Ildefons Sardá fue en Barcelona. Ahora, digamos, Barcelona no es una ciudad imperial, es una ciudad de trabajadores y burgueses en origen. Y por tanto, bueno, yo creo que enlazó la modernidad del urbanismo con la nueva etapa del salto hacia la modernidad social, económica, de una ciudad que abanderó la revolución industrial en su momento. En esta parte de transformación que dices, pues estamos en esta nueva era pues de la revolución, ahora para ir a una economía más bien digital, y a veces cuando uno ve Europa, yo por lo menos pienso, digo, caray, qué reto tan grande tienen, porque tienen un nivel económico de vida, tienen un estilo de vida muy alto. ¿Cómo lo mantienes cuando ya se abrió otra parte del mundo con el que no se competía? O sea, pues apareció China, ¿no? Con millones de Sí. trabajadores y otros países asiáticos. Y entonces siempre, aunque ellos qué bueno que han ido subiendo sus salarios también, pero siempre me pregunto, ¿cómo le van a hacer en Europa para competir con ese mundo y mantener esos niveles de vida? Incluso a veces me da la impresión de que muchas personas allá en Europa, también acá, creen que el futuro ya no es mejor que lo que tienen hoy. Un poquito también platicar de esta parte económica, porque yo tengo un poco un perfil más en ese lado. Y bueno, pues las ciudades primero también tienen que preguntarse de qué vamos a vivir, ¿no? ¿A qué nos vamos a dedicar? Sí, sí. Y ha sido puerto, es puerto, ha sido ciudad industrial, pero viene una nueva economía. ¿Cómo está esa transición allá? Bueno, la verdad es que, señor de la Madrid, hace una pregunta muy estratégica. Si tuviese la respuesta, bueno, seguramente pues la podríamos ofrecer. Es una gran cuestión en Europa, ¿no? En todo caso, yo le tengo que expresar que, mire, hace 30 años Barcelona era la capital industrial de una economía cerrada como era la española. Fuera de la Unión Europea, una economía que venía de un cierto proteccionismo, economía más cerrada. Hace 40 años. Claro, con la democracia, con la entrada en Europa, Barcelona hizo, y además creo que utilizó bien en su momento, mérito de aquel equipo de los años 80 y 90 y sobre todo del gran alcalde Pascual Maragall, que lideró unos Juegos Olímpicos que fueron un éxito porque era un acontecimiento internacional deportivo al servicio de un proyecto de ciudad. Y no al revés, no un proyecto de ciudad al servicio de un evento, que cuando pasa esto siempre es un fracaso, ¿no? Bueno, en su momento nosotros utilizamos y hicimos una de las transiciones que era de industrial a postindustrial o de servicios y de local a global. En esta transición, toda ciudad tiene grandes beneficios y también nuevos retos y algunos problemas. Pero creo que al cabo de 30 años podemos decir que esta transición, en el caso de Barcelona, creo que se ha cometido con un notable éxito. Es decir, hemos hecho la transición de industrial a postindustrial y ahora le añado, tras la pandemia, ahora nos planteamos qué significa la reindustrialización de una globalización mucho más regionalizada, porque también hemos visto los límites y peligros de una globalización sin límite. Por ejemplo, hemos notado la debilidad de la cadena logística tan larga. Y por tanto, ahora tenemos que hacer la reflexión de cómo reindustrializar en clave siglo XXI. Y después le tengo que expresar
que la reflexión de qué seríamos nosotros en la cuarta o quinta, yo a veces ya me he perdido en el número de la revolución industrial en la que estamos, ¿no? Pero yo le tengo que decir que nosotros llevamos 25 años reflexionando sobre esto y que por eso en el año 99, no ayer, sino en el año 99, aprobamos, y lo pongo como un ejemplo, la antigua Manchester catalano-español, que era un distrito industrial del siglo XIX, decrépito, superado por el tiempo, que era el Poblenou, que se llamó en su momento el Manchester español. Nosotros hicimos el planeamiento para que pasase a ser el nuevo distrito tecnológico, donde como símbolo es, en las antiguas fábricas con chimeneas del 19, allí pondríamos la nueva industria digital del siglo XXI. Y por tanto, lo que le digo es que estamos en este proceso. Preparamos la ciudad, los continentes, para poder ser el mejor receptáculo para los nuevos contenidos de la nueva economía del conocimiento. Oiga, tiene que pensar que tuvimos un debate que era cemento o conocimiento. Okay. A finales del milenio, cuando los promotores inmobiliarios vendían cualquier promoción inmobiliaria, la ciudad de Barcelona no apostó por el camino fácil y corto de promover solo vivienda, sino ejecutar un plan que haría la mezcla de residencia con las nuevas fábricas del conocimiento. Y esto se llama 22 Arroba, que es el distrito tecnológico de Barcelona. Y por tanto, 22 Arroba ya ve que es una nomenclatura de urbanismo, es clave urbanística, del año 99, que era 22, clave industrial, arroba, ya porque sería la nueva industria. Bueno, entonces, ¿qué le quiero decir? Barcelona está haciendo también la transición económica, como está haciendo también la transición social, porque la globalización supone para Barcelona que nosotros queríamos estar en el mundo y en la Liga de las Ciudades Globales. Pero esto también supuso otro tema, que el mundo venía a Barcelona y cambiaba la estructura social de una ciudad que antes era homogénea socialmente y ahora en cambio tenemos más de 190 nacionalidades y se hablan más de 150 lenguas. Bueno, por tanto, transición económica, tránsito hacia la globalización, cambio de estructura del paisaje humano de nuestra ciudad. Bueno, todo esto lo tenemos que hacer mientras queremos mantener el nivel de protección social europeo, mientras queremos que no se pierdan signos de identidad de una ciudad que tampoco se quiere entregar pasivamente a los efectos de la globalización. O sea que en este tránsito quiere mantener temas de identidad histórica junto con la transformación. O sea, por eso digo que es un gran laboratorio, es un laboratorio en marcha. Hombre, mire, yo en el contexto mundial, pero esto es mi opinión, solo a través de la productividad y la innovación, de una economía de más valor añadido, que implica la innovación, solo así podremos generar el Producto Interior Bruto necesario para decidir colectivamente que mantenemos el estado del bienestar. Y por tanto Europa, su futuro, y en esto las ciudades tienen un papel capital, porque son los nodos de la innovación mundial las ciudades. A pesar que tras la pandemia el talento se puede redistribuir más en el territorio con la digitalización, porque ahora que esto que estamos haciendo nosotros era impensable en el fondo hace 2 y 3 años, ahora es cada día que intercambiamos y dialogamos, mucho más que hace 1 año y medio antes de la pandemia. A pesar de esto, yo soy de los que piensa, porque igual soy ya un poco antiguo, que el contacto, la mezcla, también es fuente de innovación. Y que por tanto las ciudades donde la gente nos acumulamos en el mejor y peor de los sentidos, haciendo esto generamos innovación social,
empresarial, tecnológica. Bueno, por tanto, nuestro reto de Europa, bueno, competir con Estados Unidos y China, defendiendo nuestros valores que pasan por la sociedad del bienestar y el estado del bienestar. Solo podremos sufragar el estado del bienestar si hacemos compatible crecimiento económico con la innovación. Si no, iremos quedando como aquel museo bonito, histórico, que la gente visita, porque hace gracia la historia, pero ya no seríamos una potencia capaz de generar futuro económico, social. Bueno, por tanto, la mejor defensa de un cierto modelo urbano, social, es innovar para crecer. Y esto es lo que yo creo que, sinceramente, creo que detrás de los fondos Next Generation y el New Green Deal europeo, tenemos que cumplir la agenda climática y todos los elementos de digitalización. Y además, si me permite, con un acento claramente europeo, que es los datos, en algún sitio son propiedad del partido único. Léase modelos autoritarios asiáticos, China. Y en otros sitios los datos son propiedad de las grandes corporaciones. Bueno, yo defiendo que en Europa, y oigan, en Europa, y también le digo, en toda Latinoamérica, Centroamérica, Norteamérica y Latinoamérica, Sudamérica, yo creo que los datos tienen que ser de los ciudadanos. Claro, claro. Y por tanto, yo creo que hay una tercera vía que defiende el bienestar social y unos valores, ¿no? En el fondo, los valores de la Revolución Francesa. Y yo creo que en este mundo en competencia, bueno, si de algo, digamos, yo sé que la democracia a veces ahora tiene un cierto descrédito por ineficaz, ¿no? Porque hay otros sistemas que deciden más rápido, son teóricamente más eficaces. Bueno, yo afirmo más que nunca los valores democráticos, que están muy lejos de otros modelos. Y además quiero recordar que la democracia nació en las ciudades, porque la polis generó la cultura democrática. Y por tanto, bueno, a pesar de los problemas, me reafirmo en los valores democráticos, ¿no? Como los más eficaces, sin ninguna duda. Sí, en dos sentidos, tanto porque una vida con libertades es la que vale la pena vivir, ¿no? O sea, porque es una vida valiosa, como porque también ha probado ser el modelo que también genera más crecimiento económico y que lo puede distribuir, si se tiene esta visión de un estado de bienestar. Entonces, el reto es ese, ¿no? El reto es conservar las dos cosas, la capacidad de crecer y de innovar, mejorar los niveles de vida de la gente, o cuando menos, cuando ya se tienen muy altos, mantenerlos. Y la otra es hacerlo en libertad, que yo también coincido que ese es el modelo al que nosotros también debemos de aspirar, ¿no? Luego hay... Pero para esto hay que innovar, ¿eh? Hay que innovar. Para esto hay que innovar. Sí, porque ya no se puede... Si no hay innovación, es difícil. Sí, no, y esta parte que comenta de valor agregado, pues hay que estar pasándose a una economía que genera más valor para poderlo distribuir. Un poco aterrizando el tema de movilidad, que es uno de los temas o el tema central de este congreso. ¿Cuáles son los retos allá de movilidad y cómo los están resolviendo? ¿Cómo están resolviendo? Y entendía yo que la parte, digamos, céntrica de Barcelona como tal, mejor resuelto con transporte público y que quizá ya otras de las áreas metropolitanas ya menos adecuadamente. Pero ¿cuáles son los retos? Y también con la pandemia algo nos cambió, no sé cuánto va a cambiar, pero este tema de que la gente puede trabajar desde sus casas y seguramente entonces requiere menos movilidad. ¿Algunas reflexiones sobre movilidad? Bueno, yo creo, primero, la movilidad es una de las grandes dimensiones de todo fenómeno urbano. O sea, para mí la movilidad expresa muchos valores urbanos. O sea, a cualquier ciudad del mundo uno le podría decir, dime cómo te mueves y yo interpretaré qué valores subyacentes a una colectividad hay. O sea, la movilidad no es una simple funcionalidad de una ciudad. O sea, la ciudad desde que es ciudad genera movilidad. Y el modo y el modelo de movilidad que haya en una ciudad expresa perfectamente no solo el metabolismo urbano, sino los valores profundos, los valores que encarna una ciudad.
Bueno, yo, sí, mire, si me permiten, yo fui concejal de movilidad antes de ser alcalde. Y yo lo fui del 2003 al 2006, 3 años antes de ser alcalde, yo fui concejal de movilidad y seguridad de Barcelona. Les pongo como ejemplo de cómo ha cambiado la agenda en estos 17, 15 años últimos. Yo cuando era concejal de movilidad, la agenda climática no estaba en los 3, 4 primeros espacios de la agenda política. Claro. O sea, yo impulsé medidas que iban contra el uso indiscriminado del coche y utilizaba muchos otros argumentos de congestión, de regulación del espacio público. Yo, por ejemplo, hice regular todo el espacio, el aparcamiento de la ciudad pasó a ser regulado y con pago en toda la ciudad. En este combate político, social, nunca esgrimí el cambio climático como argumento. Hablo del 2005, o sea, hace 16 años. Lo digo como un elemento de cambio, ¿no? Y después otro cambio. En mi vida hubiese pensado, cuando yo era concejal, que tendría motos eléctricas compartidas, patinetes eléctricos compartidos. Es decir, nunca hubiese pensado que tuviésemos una irrupción tan fuerte de las nuevas energías y una irrupción tan fuerte de la digitalización que ha cambiado completamente el modelo de movilidad. En el que en estos momentos, por tanto, ¿cuáles son nuestros retos? Bueno, uno, seguir fortaleciendo la oferta de transporte público, sobre todo a nivel metropolitano, porque allí el pastel de desplazamientos, digamos, el coche aún es demasiado preponderante, digamos, y empata con el transporte colectivo, en la relación metropolitana. Mientras que dentro de la ciudad, pues la verdad es que los modos no contaminantes de bicicleta y caminar son preponderantes en la ciudad. Y el segundo gran segmento es el transporte público. En estos momentos el transporte privado no es más que un 22% de los desplazamientos. Y por tanto, digamos, uno de los grandes retos es que el papel preponderante del transporte colectivo ya esté también y sea mayoritario a escala metropolitana, por ejemplo. Otro gran tema es saber regular bien las nuevas movilidades. Disculpe, sobre transporte colectivo le tengo que decir que la pandemia coyunturalmente ha ido en contra, ha bajado el uso del transporte colectivo, pero ahora se está ya recuperando el transporte colectivo, con el que yo también digo que no tiene sustituto. Claro. O sea, yo tampoco creo en las utopías donde podremos prescindir del transporte. Yo soy un gran defensor, primero, de las realidades de los desplazamientos. O sea, tenemos que poner ciencia a las cosas. Y o hay transporte masificado colectivo o la ecuación de la movilidad no sale por ningún sitio. Y por tanto, nosotros ya somos muy paseables, es decir, el pasear por los barrios, que no solo significa hacer accesible la vía pública, también significa cosas muy profundas. Es que el mercado municipal está cerca, que las escuelas están cerca, que para ir al teatro o al parque o a jugar o a estudiar estamos en un entorno cerca de los barrios, que son barrios policéntricos, muchos barrios autosuficientes en muchas funciones. O sea, la mejor movilidad es la que minimiza la masificación de la movilidad. Y por tanto, en los esquemas de ciudades donde en un sitio solo se vive, en otro solo se trabaja, en otro solo se estudia, aquí hay los ricos y aquí hay los pobres, esto, la fisiología del urbanismo, ya te dice mucho de qué modelo de movilidad habrá, digamos, ¿no? Y por tanto, yo creo en las ciudades de mixtura, donde hay una autoconcentración y mucha capacidad de funciones urbanas en los barrios. Esta es la revolución urbana que tenemos que hacer. Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, Barcelona y muchas ciudades ahora tenemos que acometer cómo afrontamos la digitalización y las nuevas formas de movilidad,
al servicio del interés común. Le pongo un ejemplo. La distribución urbana de mercancías. Todos estamos acostumbrados, bueno, yo personalmente no lo hago nunca, pero mis hijos sí que lo hacen, a comprar mucho de manera telemática. Y me llevan, lo que antes era salir a la calle e ir a comprar a un comercio urbano a pie de calle, ahora muchas veces puede ser la solicitud de un servicio que me llega a casa. Bueno, esto es un gran multiplicador de la movilidad. Si es eléctrica, aún, pero en muchos casos aún no es eléctrica. Por tanto, o sea, ¿cómo gestionamos la nueva distribución urbana en un entorno de gran digitalización de la demanda comercial? Bueno, pues esto es una asignatura que tenemos que conciliar. Yo afirmo, para mí esto es una tesis. Las ciudades que abandonen el comercio urbano a pie de calle están condenadas al fracaso, porque serán invivibles. Y por tanto yo también digo que habrá que poner precio al desplazamiento logístico urbano para que te traigan un bolígrafo en tu casa. Se adelantó a una cosa que justamente ya la contestó, o ya la contestaste, ¿qué es ese? Porque yo veo que en Europa, y creo que bien, a diferencia de lo que hemos hecho en algunos países latinoamericanos muy influenciados por Estados Unidos, es que hemos permitido pues la competencia, digamos, al comercio, al comercio de calle, que al final del día permite esto que estamos platicando ahora, que lo queda más claro, permite hacer una ciudad donde puedas caminar, porque si ya no hay comercios, pues ahora te tienes que mover lejanamente a ir a comerciar. Y la otra finalmente es el sustento de vida de cientos o decenas de miles de personas. Entonces, eso es muy europeo, pero yo creo que está bien. Yo creo que eso es muy europeo y está bien, porque A están... mí, yo la verdad es, lo digo muy sinceramente, a mí, yo creo que le tendremos que cambiar el adjetivo, ¿no? Porque yo sinceramente lo digo, a mí esto del eurocentrismo, o sea, le tendremos que buscar un adjetivo, porque yo siempre creo, y lo digo muy sinceramente, o sea, yo sé de la enorme influencia norteamericana, si se me permite, de la peor versión norteamericana, en el urbanismo que se ha ejecutado en toda Latinoamérica. Porque en Estados Unidos también hay mucha buena práctica urbana. Sí, claro. Pero es verdad que pero también es verdad que los grandes modelos no son precisamente las ciudades que minimizan el consumo de energía, que minimizan desplazamiento. Es muchas veces muy expansivo, que fagocita territorio de poca densidad. Bueno, es un urbanismo poco inteligente. Sí. No es nada smart. Por mucha tecnología que uno le ponga, digamos, cuando la fisiología no es inteligente, nunca la tecnología nos suplirá la falta de inteligencia colectiva. Porque las ciudades son proyecto colectivo. Y si no están presididas por el proyecto colectivo, que planifica y que ordena la ordenación del espacio, yo siempre digo, el mercado es el gran aliado para construir ciudades, pero nunca puede mandar. El mercado tiene que estar sujeto a la planificación y al proyecto colectivo, porque el mercado no sabe hacer ciudades, porque tiene una lógica diferente. Y en cambio es el gran aliado. Cuando tú ya tienes urbanismo, quien te construye los edificios es el mercado. Claro. Pero el mercado entiende de interés parcial, no global. Es siempre parcial en su visión. Nunca es, digamos, holístico en su visión. Bueno, por tanto, yo creo en el urbanismo humanista. Pero es que me sabe mal decirle que es europeo, porque yo he hablado con tanta gente de otras partes del mundo que coinciden, que estos valores los compartimos, digamos, ¿no? Ahora, en todo caso, la típica ciudad que para muchas funciones tiene que utilizar el coche, el carro, para muchas cosas, esto es un fracaso colectivo, porque entre otras cosas nunca cumplirá lo que pactamos internacionalmente en el Acuerdo de París. No hay sostenibilidad, por mucho que los estados firmen acuerdos, si no se construye desde la base urbana.
O sea, si Barcelona no cumple o Ciudad de México no cumple, entonces ni España ni México cumplirán los acuerdos de París. Claro. Porque las cosas se construyen en la realidad, no en los tratados. Por eso yo creo que el cambio, y yo sé además que sí que mejoraremos, porque cambiaremos las energías de ciertas movilidades. O sea, sí que emergerán nuevas energías, pero no solo con nuevas energías mejoraremos las cosas, es también un modelo social. Por tanto, insisto, la idea de ciudad de mezcla de usos, mezcla social, mezcla y que por tanto minimiza los desplazamientos. Esto yo también le tengo que decir que en la visión post-pandemia, esta utopía de que todo el mundo estará en su casa y todo el mundo teletrabajará, no. Bueno, pues en las ciudades españolas yo le tengo que expresar que volvemos a ver la congestión que habíamos visto antes de la pandemia. No sé cómo lo tienen ustedes en México. No sé si ahora los kilómetros de la Ciudad de México se recorren fácilmente porque todo el mundo está en su casa. Yo me temo que no es así, digamos. Y en todo caso, me temo que cambiará. O sea, en Barcelona y en Madrid ha vuelto la congestión del coche. Y por tanto, digamos, iremos a esquemas donde sí que hay una parte de mayor flexibilidad. Yo creo que estamos ante una ocasión para evitar la congestión de las 8 y las 9 de la mañana. Esto sí que creo que cambiaremos el modelo de organización empresarial con más flexibilidad. Ahora, de esto a que nadie se concentrará para trabajar, yo creo que esto es impensable. Es que además pienso que no es deseable. O sea, porque yo creo que tenemos que combinar. La pantalla del ordenador está muy bien, pero el poder tocar y pelearte con un compañero para generar algo también es un valor añadido, ¿no? O sea, y por tanto, bueno, también creo que en las universidades no desaparecerán los campus, porque también creo que este elemento de interacción social es importante. Bueno, yo por tanto, yo creo que estamos ante muchos retos nuevos a la que tendremos que hacer también innovación social. Y de esto va el Sustainable Urban Congress, Mobility Congress. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos en un congreso la industria, el sector privado, empresarial, la agenda urbana representada por los representantes del municipalismo, por los tecnólogos y por los expertos, todos juntos. O sea, el carácter de este evento que lidera la ciudad de Bilbao, porque Bilbao ahora ya es un gran referente de la movilidad sostenible, conectada, inteligente en España, porque tiene un concejal de movilidad que preside la Comisión de Movilidad de la Federación Española de Municipios en España. Y porque, oiga, y porque es un crack de la movilidad. Okay. Un señor que se llama Alfonso Gil y que es una persona que lidera esta nueva visión. Y entonces nosotros lo que queremos es este diálogo, porque de acuerdo con la agenda urbana, la nueva movilidad no lo construirá solo un alcalde o alcaldesa, tampoco lo construirá solo el sector privado, tampoco lo construirá solo la academia, lo construiremos de acuerdo con el objetivo 17 de los ODS, solo lo construiremos juntos a través de la alianza público-privada. Y yo creo que este es el gran mensaje de este congreso. Porque yo a veces voy a congresos solo de gente pública, con sus lógicas. Y a veces vas a congresos solo de industria. Yo los quiero ver todos juntos, dialogando, contrastando, debatiendo. Porque todos tienen mucho que aportar. Porque la nueva movilidad urbana, como decía al inicio, está sujeta a grandes cambios. Nuevas energías. El cumplimiento de la agenda climática, la irrupción de la digitalización, que sin duda es la más grande revolución que estamos viviendo, donde la tecnología yo creo que es una equivocación si se concibe como un fin en sí mismo y no se pone como un medio al servicio de la inteligencia colectiva. Que esto es lo que me parece más fascinante. A mí los mejores tecnólogos me han dicho, oiga, la tecnología no tiene ningún límite. ¿Cuál es el límite? Es el límite cultural de qué preguntas inteligentes le hacemos a la tecnología. Es decir, la tecnología será ilimitada. Lo más limitante será nuestra capacidad
como sociedad, como ciudad, como territorio, de hacerle a la tecnología las preguntas adecuadas. El problema no es la respuesta, es la pregunta. Y por tanto, este es el gran reto también urbano. A mí me parece un reto fascinante, me parece algo que es fantástico, digamos, ¿no? Y además lo estamos viviendo todo el mundo, ¿no? Es esto, ¿no? Lo que yo le decía. La tecnología nos permite comprar cualquier cosa desde el domicilio. Cualquier cosa, a cualquier hora, cualquier producto. Bueno, esto es la tecnología, nos lo permite. ¿Es inteligente hacerlo sin límite? ¿Es inteligente? Yo afirmo que no es inteligente. Porque después queremos pasear tranquilamente por las ciudades, queremos que sean atractivas, que sean equitativas. Bueno, pues si cada uno solo compramos desde casa, ya le digo yo que todas las ciudades, bueno, pues son estas ciudades que aparecen a veces en algunas distopias y en algunas películas. Son invivibles. Y yo quiero ciudades para vivir, ¿no? Porque para mí una ciudad inteligente es la que, siempre lo he dicho en muchas conferencias, siempre pongo la fotografía de un parque con niños jugando, con abuelitas hablando, con familias compartiendo, seguras, tranquilas. Para mí esto es la Smart City. La Smart City, oiga, no son sensores, no son 30.000 tecnologías. Todo esto para mí es solo un instrumento, un gran instrumento, pero es al servicio de las finalidades, ¿no? Bueno, en el Zoom también hablaremos de las finalidades, del para qué y el por qué de las cosas. Y después le aseguro, nos vendrá gente de tecnología de primer nivel también, porque para mí los tecnólogos es la gente más maravillosa, ¿no? Y por tanto, bueno, de esto irá el Congreso Zoom Bilbao 2021. No, pues me parece una maravilla y son temas fascinantes. Y yo querría cerrar con dos temas con los que coincido al 100. Una, ¿quién tiene que decidir el rumbo de las ciudades? Todos, ¿no? Todos. Sí, las autoridades, aquí le llamamos municipios, estados, las autonomías, pero ¿quién también? El sector empresarial, la sociedad civil, la academia, todos, porque la ciudad es de todos. Y finalmente, pues más puntos de vista diferentes, pero que se complementan, pues forman el todo. Entonces me parece que eso es algo que yo he ido aprendiendo de muchos de estos viajes, incluyendo el de Bilbao, que me pareció que tuvo la capacidad de reinventarse a partir de un diálogo de todos. Y la otra también me gusta esta explicación, que es una ciudad inteligente, pues la que te permite vivir bien, ¿verdad? Porque no es de sensores, no es de mucha tecnología, es usar la tecnología para vivir bien. Y sí, que sea deseable vivir, que sea agradable vivir, y que te permita además desarrollar tu potencial como persona, porque no solamente se viene a comer, a vestir, a trabajar, se viene a desarrollar un potencial. Y eso ocurre en las ciudades. Efectivamente. Yo creo que yo presido Identity, es una empresa que hace 10 años la fundamos para ayudar al proyecto colectivo de ciudades. Y esta es la ilusión con la que ayudamos a organizar el Congreso y con la que intentamos establecer estas alianzas. Y ahora además añado un tema que serán los datos, ¿no? O sea, el futuro también tendremos miles de datos y la gestión será con datos, pero los datos al servicio también nuevamente como los sensores, ¿no? Datos al servicio de un proyecto. Y bueno, para mí yo creo que esto es un momento fascinante, ¿eh? Y además, yo también quisiera terminar, para mí lo más fascinante es el poder tener este diálogo entre gente que vivimos igual en continentes diferentes, pero compartimos los mismos retos y los mismos valores, digamos, ¿no? Porque es de las cosas más bonitas que para mí hay del mundo urbano, que los ciudadanos en las ciudades somos ciudadanos del mundo, ¿no? Después tenemos nuestras banderas y nuestras nacionalidades, pero los retos de un ciudadano de Ciudad de México son los retos de un ciudadano de Quetzaltenango, de Madrid, de Barcelona y de Washington, ¿no? Y esto, para mí, unifica mucho las visiones. Yo por eso creo mucho en el municipalismo, porque el municipalismo es una de las grandes formas de universalismo, ¿no? Y para mí esto es súper importante. O sea, y por eso a la gente que, como vosotros, ¿no? Desde el Tecnológico de Monterrey, estáis
elaborando, pensando sobre el mundo urbano, bueno, pues me siento, estamos muy lejos en distancia, pero estamos tan cerca en pensamiento que siempre me ha fascinado, digamos. Pues yo creo que con ese cierre, que no podría estar mejor, así lo dejamos. El mundo se ha ido haciendo más pequeño y en este sentido es maravilloso poder intercambiar puntos de vista, pues para mejorar cada quien su localidad, a Exactamente. partir de otras experiencias y de otras reflexiones. Pues muy agradecido con la entrevista, gracias por la oportunidad y cuando la tengamos, Jordi, también te la hacemos llegar para que Muy la bien. tengas y también el uso que tú le quieras dar allá en redes, en fin, me parece que por lo menos de lo que yo he ido aprendiendo, comparto totalmente todos esos valores y aquí Bueno, en nuestro país queremos hacer ciudades mejor planeadas para que sean más vivibles, para que sean sin más, duda. más Y tenéis paseables. la gran oportunidad. Bueno, a Más mí, oye, yo nunca digo, yo nunca enseño, yo aprendo de la gente y por tanto yo aprendo de vosotros y yo comparto con, en todo caso, puntos de vista. Pues muchas gracias, gracias por el tiempo y me encantó la conversación y bueno, Muchas pues qué bueno gracias, que sí ¿eh? participamos en este congreso. Bueno, un placer. Gracias. Nos vemos en el Zoom Bilbao. Exacto, gracias, muchas gracias.